Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentra Antero Flores Arauz, quien no necesita mayor presentación, pero nos vamos a... ¿Cómo está, señor Flores Arauz? Estar con ustedes después de buen tiempo. Muy contento también de recibirlo. Acabamos de conversar con el ministro Jorge Nieto, que tenía un comentario que me parecía interesante a propósito de este anunciado encuentro en Palacio de Gobierno entre Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que era, es fundamental que haya esta conversación, porque de estas conversaciones salen sinergias inesperadas, probablemente, si cada uno se atrinchera o se queda en sus posiciones. Y de ahí puede salir, ¿no?, de este relacionamiento personal, puede realmente salir una agenda que ayude pues a destrabar, vamos a decir así, el ambiente político. Usted ha vivido muchas circunstancias digamos, de inquina política en la cual se necesita esta circunstancia de componenda, de conversación, de acuerdo. ¿Qué reflexión le merece lo que se está viviendo hoy? Bueno, primeramente las expresiones del ministro Nieto. No ha descubierto la pólvora. Sin duda. Cuando uno va a reuniones de este tipo, uno va con su agenda, si es que no ha sido coordinada previamente, y la contraparte va también con la suya. Pero de la conversación van saliendo otras cosas, y eso es bueno para el país. Esto que se va a producir, y ojalá sea exitoso, lo hemos venido reclamando hace mucho tiempo. No se ha entendido de que el gran partido en el Perú es el Perú, en el que todos estamos, y todos tenemos que hacer lo posible para que las cosas vayan bien, y sobre todo en una situación en que una agrupación política tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, y por otro lado el Ejecutivo, que tiene una bancada bastante débil y reducida en el Congreso. Entonces el Ejecutivo requiere del Congreso, el Congreso requiere del Ejecutivo, y afincarse en el tema, yo quiero ser gobierno y con eso tengo que ser una oposición dura, a mí me parece francamente una tontería, y lo digo claramente, porque cualquiera que quiera gobernar es preferible encontrar la casa bien que encontrarla desordenada. Buen punto. Usted ha sido congresista casi en todo tipo de circunstancias, y una de estas, o sea, ha sido no solamente en la constituyente, diputado también, ¿no?, congresista en diversas posiciones, pero fue presidente del Congreso, vamos a decirlo, no en circunstancias similares, pero algún punto de referencia hay cuando usted, digamos, no pertenecía al gobierno, ¿no?, y en ese momento se hablaba incluso de la vacancia o la posibilidad de vacar a Alejandro Toledo, y decían, de repente Flores Arauz va a terminar siendo un pivote para facilitar, ¿no?, una circunstancia. La historia demostró que esto de ninguna manera era así. Fue un momento de entendimiento en circunstancias más o menos críticas para el gobierno de aquel entonces. ¿Qué puede recordar de esa experiencia que nos sirva para entender la de hoy? Bueno, lo principal es que recordar de que había grupos que querían que el gobierno de Toledo cayera, se fuera él con su vicepresidente y el presidente del Congreso, que era este Pechito, asumiera. Y yo la verdad no estaba dispuesto a entrar por ninguna ventana. O se entra por la puerta o se queda uno afuera. Y logramos realmente un entendimiento lógico entre Ejecutivo y Legislativo, y además otra cosa muy importante, a regañadientes se nos aceptó la idea de hacer reuniones periódicas en los presidentes de los poderes del Estado y algunos jefes de instituciones autónomas. Y entonces nos reuníamos periódicamente en Palacio de Gobierno y podíamos afirmar posiciones, intercambiar opiniones, llegar a determinados acuerdos, ponerle acelerador a determinadas propuestas, y hubo un entendimiento muy claro y determinó que bajaran todas las tensiones en el país. ¿Usted cree que se podría construir una agenda ejecutivo-legislativo por el bien del país sin que esto, por ejemplo, afecta a los intereses políticos de Fuerza Popular, que uno se imagina siempre es el temor, ¿no?, de decir, bueno, me van a identificar con un gobierno que forzosamente pues se va a desgastar como todos los gobiernos del Perú, y yo estoy peleando entrar a Palacio, como usted dice, por la puerta en el 2021? Mira, los congresistas que se llaman de oposición, este término en realidad no es el adecuado, pero es el que se usa en todo el mundo. No es necesariamente oposición, es una alternativa para futuro.
En consecuencia, esa alternativa no puede estar con un montón de personas que van apuntando a los que están en el gobierno. Eso no tiene ningún sentido, sobre todo en estas circunstancias en que hay que decir las cosas claras. El gobierno no tiene partido, tiene un club de amigos, y ese club de amigos es sumamente débil. El fuerte es el otro. Y las agrupaciones políticas que han sido tradicionales, como el APRA, PPC, Acción Popular, más la izquierda que está ultra dividida, han perdido mucha vigencia y han perdido inclusive la prestancia que tuvieron antaño, y algunas parecería que están en situación de extinción. La política en el Perú, como siempre, es pendular, ¿no? Así Entonces es. comenzamos, ¿no? Desde muchos sectores con esta suerte de discurso antipolítico, celebrando el peso tecnocrático, ¿no? del gabinete que se inauguró el pasado 28 de julio. Y ahora, en realidad, lo que se reclama desde muchas esquinas es la presencia de actores políticos. Entonces se dice Jorge del Castillo, Antero Flores Arauz, he escuchado por ahí, no, si va a haber un nuevo presidente del Consejo de Ministros, debiera ser como tal, claro, decir como tal, porque no hay muchos políticos experimentados en sus facultades, vamos a decir, en el Perú. ¿Usted cree que de este entendimiento que esperamos pues llegue a buen puerto, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre en la casa del cardenal Cipriani, que no pasó nada, ¿no? Al parecer. Rezaron. Sí, eso fue lo más significativo. De este entendimiento, ¿podría salir una nueva configuración política para reforzar el Ejecutivo, cree usted? Ojalá, y es el deseo de todos, porque por donde vas la gente está desanimada. Y no nos olvidemos que en la economía un componente importante son las expectativas. Si hay desánimo en los empresarios de todo nivel y lógicamente la inversión se retrae, más la demora del Ejecutivo en destrabar las inversiones que deben hacerse, y por otro lado la falta de éxito en las pretensiones de formalización, el futuro era bastante incierto, y ese desánimo lógicamente trae sus consecuencias, que es el retraimiento inversor. Por eso esta esperanza que puede generar un diálogo que ojalá sea fructífero, yo creo que el solo hecho de que ya se reúnan o hayan en alguna medida aceptado esta reunión, yo creo que es muy positivo para el país. Antero Flores Arauz, ¿aceptaría eventualmente algún tipo de invitación para participar en el gobierno? Antero Flores Arauz, cuando me lo digan, si es que me lo dicen, lo pensaré. Antes no pierdo mucho. Cuénteme, usted conoce bien al Tucán Bedoya. Por supuesto, pues un ejemplo pues, de lucidez y realmente de conocimiento histórico de todos estos procesos. ¿Cuál cree que ha sido la intención de Keiko Fujimori de querer sentar en esta mesa a Luis Bedoya, que ya el presidente Kuczynski dijo, todo nuestro respeto, pero aquí no debe haber intermediarios? ¿Cuál era la intención más allá, digamos, del nivel ornamental, ¿no? Es que Bedoya no se hubiera prestado para una cuestión ornamental. Es un hombre que busca siempre el diálogo y busca llegar a conclusiones y decisiones. Pero en todas partes del mundo ha sido muy usual que ante determinadas crisis o avistamiento de crisis por venir, se haya buscado algún expresidente de la República con muy buen nivel, buena aceptación general, etcétera, prestigio, buen nombre, pero que resulta, y que esté por encima del bien y del mal, y que ya no pretenda regresar a las lides electorales. Que no tenga apetito de poder, que no esté en una posición de expectativa. Y tú miras en el Perú, y los únicos dos que hubieran tenido esas posibilidades, que eran Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, ya no están. Entonces, si no tienes ningún presidente de las características que te estoy diciendo, tienes que buscar en otros líderes políticos que estén ya en cierta forma en el retiro y que tengan buen nombre, prestigio, prestancia y experiencia. Y el único, discúlpame, es Luis Bedoya Reyes, que además hay que recordar,
Tú en antes señalabas la diferencia entre técnicos y políticos y que se hablaba de que es mejor tener un gabinete técnico o un gabinete político. Se requieren de las dos. Y Bedoya, cuando pretendía la Municipalidad de Lima en un debate con Grieve, que tenía la fama de ser de sabio y de gran técnico, Bedoya acuñó el concepto: oigan ustedes, los políticos estamos acá, los técnicos los contrato. Yo tengo que ver una visión panorámica muy grande de lo que es país. Para la cosa específica, veré quién me acompaña. Esta característica de Bedoya, como un político pues ducho, que entiende que la política es concertar y negociar aún en las circunstancias más difíciles y de más encono. Evidentemente, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori no han desarrollado una relación de empatía, como suele ocurrir incluso entre líderes de oposición y presidentes en ejercicio. Esto puede tener una cantidad de explicaciones. Uno piensa que, claro, de repente Bedoya, la intención era también que los ayude a romper el hielo, si se quiere, pero por el otro lado estamos hablando de dos personajes y dos agrupaciones que no están acostumbradas a concertar. Kuczynski, por estas características, que tiene mucha experiencia en un campo, ¿no? Técnico. Sin duda, o sea, de los que más en el Perú puede tener esta experiencia, pero de repente su propio partido político, como usted dice, no está acostumbrado a atender esos puentes. Y en el fujimorismo se ve como una... ¿Qué partido? Bien. Su propia agrupación, sí, ¿no? Y desde el fujimorismo casi que se ve como un demérito muchas veces el hecho de negociar, de conversar, ¿no? Es este mal lugar común en el que llegamos, ¿no? En el Perú hace algunos años, de decir, no, yo no voy a negociar nada con nadie, ¿no? Acá no hay nada que repartir. Mira, hay poca política. Mira, lo que pasa es que hay emociones, y una de esas emociones también es el resentimiento. Entonces, Keiko Fujimori está resentida. Yo creo por lo menos ha estado. Yo no sé si hasta este momento, como es sumamente inteligente, yo espero que ya la rabieta haya pasado. Pero el Perú requiere que se deje de atrás estas crispaciones que a nada conducen, entendibles, no justificadas. Y en consecuencia, buscar nuevas épocas, nuevas posibilidades de conversación para sacar las cosas adelante. Porque además, en el tema institucional, el Ejecutivo y el Legislativo, cada uno ha estado haciendo su papel. Y cuando algunos han dicho Parlamento obstruccionista, oigan, el Parlamento ha cumplido lo que es su labor. Por un lado la fiscalizadora y por otro lado todas las cosas importantes se las ha otorgado cuando han sido pedidas. Y cuando ha habido algunas situaciones con algún ministro, oye, también ellos han puesto su cuota de buscar esa situación de exclusión, de excluirse, porque nadie es perfecto. Y en la política, por más que tengas gente muy decente, como por ejemplo Storn, etcétera, lo que necesitas también es un manejo adecuado, porque cuando estás con estas situaciones, como el propio señor Vizcarra, va o no va Chinchero, etcétera, estas cosas van generando consecuencias, y la consecuencia es que se pierda confianza, y nos tiene que llevar eso también a otra cosa. Un vicepresidente de la República no puede, o por lo menos no debería, ir a gabinete, porque cuando tiene una fricción con el Congreso, evidentemente se debilita. Porque se está diciendo que Martín Vizcarra podría regresar al gabinete, ¿no? A mí me parece error, con presidencia de quien sea. Los vicepresidentes están en posibilidad. Hay esa cosa que podría ser o no ser, que esté reemplazando al presidente. En consecuencia, tú tienes que cuidarlo. No puedes debilitarlo a alguien que es la ficha de recambio si llega a esa situación. ¿Y la figura de PCM-MEF puede prolongarse? No, yo tengo otra lectura. Mi lectura es que han pensado en determinada persona que pudiera estar en el exterior para ministro de Economía, pero que ha pedido 1 o 2 meses para poder arreglar sus cosas y venir. Esa es la impresión que yo tengo. En consecuencia, que el señor Zavala
está allí para una cuestión temporal y luego podría regresar a solamente la presidencia del Consejo de Ministros. No nos olvidemos que ambos, presidencia del Consejo de Ministros como el ministro de Economía, son cama adentro, necesitan todo el tiempo de ocuparse de sus carteras, y el ministerio de la presidencia del Consejo de Ministros no es poca cosa. No solamente el presidente del Consejo de Ministros es el vocero del gubernamental después del presidente, sino tiene un montón de instituciones que están adscritas. Y es una PCM que es mucho más grande que hace la de 20 años. O sea, totalmente. Porque cuando no han querido algún sector esto, ¡pa! Claro. A este cajón desastre que se llama PCM, y le fueron metiendo y metiendo cosas. Algunas ya han salido, como por ejemplo bomberos, pero faltan muchísimas. Al presidente del Consejo de Ministros debes quitarle tanta cuestión burocrática para dejarlo que haga política y busque los entendimientos. ¿Fernando Zavala es esa persona? Fernando Zavala es una persona muy decente, ha sido un viceministro y luego ministro de Economía exitoso, y yo creo que tiene las características personales, pero no lo agobien con montones de cosas burocráticas. Para terminar, Kuczynski propone que, terminado el encuentro, esta agenda, que no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, ¿no? Imaginamos que esto tiene que ser a puerta cerrada y que ojalá pues puedan decirse todo lo que se tengan que decir Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que en ese punto no haya pues mayores interferencias y se pueda producir un consenso, ¿no? Ojalá por escrito. Kuczynski dice, llevemos esto al acuerdo nacional. Mucho se ha hablado del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional cumplió un papel importante en su momento, ¿no? Y luego pues se ha ido convirtiendo en una organización que uno no sabe muy bien dónde está. Esto del Acuerdo Nacional, Sí, ¿tiene posibilidades? En la nebulosa. ¿Tiene posibilidades de volver a recuperar nombre, prestancia, dinamismo, o hay un riesgo de que sea pues un saludo a la bandera en lugar de institucionalizar el diálogo como parece ser la intención del presidente? Mira, una cosa es el Acuerdo Nacional y otra cosa es el foro. Yo he estado muchísimas veces en el acuerdo, inclusive he presidido sesiones del acuerdo, pero se convierte a veces en anodino cuando no tienes cosas por tratar. Por supuesto. Y el mismo acuerdo tiene 31 políticas y tiene todos sus desarrollos. Eso ya está. Lo que tiene que hacerse es cumplirse y utilizar el foro cuando sea necesario. No me parece mal que después se informe al Acuerdo Nacional sobre lo tratado, lo conversado, para darle cierta transparencia. Pero en el inicio la conversación tiene que ser tete a tete, ¿no? No hay lugar a dudas. Gracias, Antero Flores Arauz. Un gusto volvernos a encontrar. 8:16 de la mañana. Vámonos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias.